Ezequiel Moreno, el deseo incontenible de anunciar a Jesús. Dentro de su largo papado, Juan Pablo II quiso canonizar a un santo que simbolizara la gigantesca obra de la evangelización de América. El 11 de octubre de 1992, un día antes del quinto centenario del inicio de la evangelización en América, ante más de 300 obispos y miles de fieles, el entonces Papa se refirió a los muchos santos que la historia de la Iglesia en América ha regalado a la cristiandad. Que sea grato vuestro devoto servicio. Pero de todos ellos quiso destacar a uno. En este marco de santidad se sitúa la presente canonización del beato Ezequiel Moreno, que en su vida y obra apostólica comprendía admirablemente los elementos centrales de la efemérides que celebramos. El nuevo santo se nos presenta ante todo como modelo de evangelizador, cuyo incontenible deseo de anunciar a Cristo dio todos los pasos de su vida. Se entregó sin reserva a la predicación, al sacramento de la reconciliación, a la catequesis, a la asistencia a los enfermos. Su inquebrantable fe en Dios, alimentada en todo momento por una intensa vida interior, fue la gran fuerza que lo sostuvo en su dedicación al servicio de todos, en particular de los más pobres y abandonados. Como pastor profundamente espiritual y vigilante, San Ezequiel Moreno es modelo para los pastores, especialmente de América Latina, que quieren responder con nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión a los grandes desafíos con que se enfrenta la Iglesia latinoamericana. En Santo Domingo, San Ezequiel Moreno fue propuesto como modelo de persona, de cristiano, de obispo y de Agustino Recoleto. Veamos por qué. La forja de un santo. Alfaro, La Rioja, España, es una población de larga historia, en la desembocadura del pequeño río Alhama, en el Ebro. Tiene una rica vega a la sombra del Moncayo y una poderosa industria de la alimentación y de materiales de construcción. Nacida en la triple frontera entre Castilla, Navarra y Aragón, tenía poco más de 4.000 habitantes cuando nació en ella Ezequiel Moreno y Díaz. Su padre, Félix, tiene una pequeña sastrería. Su madre, Josefa, es ama de casa hacendosa y sencilla. Ezequiel es el tercero de los 6 hijos que tuvo el matrimonio. Nació el 9 de abril de 1848, a las 11 de la mañana, y fue bautizado al día siguiente en la Colegiata de San Miguel. Su familia se distinguía por su laboriosidad, honradez y piedad. En ese ambiente fue moldeando su espíritu. A sus 37 años, hablando de su niñez, dice: Al templo de las monjas dominicas me traía mi padre de la mano, y rezábamos y cantábamos el rosario cuando yo apenas podía balbucir las palabras. Era un niño inteligente y muy responsable. Su carácter era sereno y constante. Asistió a la escuela con regularidad
y estudió latín con algunos sacerdotes. Jugaba con sus compañeros al tejo y la pelota, pero ya mostraba su generosidad cuando, por ejemplo, se perdía el espectáculo de las vaquillas en la fiesta del pueblo por acompañar a un niño enfermo. Mostró pronto una personalidad vivaz y decidida. De visita con su madre en las dominicas, bromeó con Sor Catalina. ¿Tú qué piensas ser? Yo, fraile. Fraile, tan calandrajo. ¿Para qué te quieren en el convento? Ya me pondré un sombrero de copa para parecer más alto. Ezequiel, aún niño, casi sin darse cuenta, se abrió a un misterio que se le ofrecía hecho vida en la familia, en las oraciones y en los actos de culto. Vivir con Jesús, ser de los suyos, darlo a conocer, son frases a las que su oído se acostumbra y que se irán convirtiendo en la pasión arrebatadora de su vida. Ezequiel tenía una hermosa y expresiva voz de tenor que lo hizo ser cantor en la Real Colegiata de Alfaro. Un día le oyó cantar el obispo de Tarazona, quien al punto le ofreció una beca para el seminario. Su madre también le animó, pues había quedado viuda poco antes y tendría cerca de sí a su hijo sacerdote. Pero el adolescente Ezequiel tenía otros planes. A los 13 años había estado en la profesión religiosa de su hermano Eustaquio en el convento de los agustinos recoletos en Monteagudo. Allí, conmovido por la escena, había tomado interiormente la firme decisión de ser misionero en las lejanísimas tierras de Filipinas. Ezequiel, agustino recoleto. El 21 de septiembre de 1864, a los 16 años de edad, Ezequiel ingresa en el noviciado para aprender cómo ser religioso agustino recoleto. Monteagudo no está lejos de Alfaro, y el desafiante Moncayo sigue presente en la retina del joven novicio. El noviciado era y es un periodo de aprendizaje y reflexión. Durante él no hay otra ocupación que reflexionar sobre la vocación elegida, conocer sus implicaciones y orientar hacia ella la proa de la vida. En tiempo de Ezequiel, las normas de comunidad eran muy estrictas, con un horario ajustado, hecho de oración, estudio y reflexión. También había tiempo, aunque menos, para el ocio y la expansión. Pero el noviciado de Monteagudo era especial porque todo lo impregnaba el sentido misionero. La meta de todos los novicios era la misma: ser misioneros en Filipinas. Por ello, se leían en público las crónicas con las gestas de los misioneros recoletos de los siglos XVI y XVII en Filipinas, en Japón o en Colombia. Los religiosos formadores habían estado ya en la misión y contaban sus vivencias y experiencias. Todo ello hacía crecer en cada novicio aún más el ansia misionera. El noviciado dura un año exacto. Al terminarlo, Ezequiel profesa en público su vocación de vivir en pobreza, castidad y obediencia, y jura ser misionero en Filipinas. Por su parte, la comunidad de agustinos recoletos lo acepta. Ezequiel es, desde ese momento, fraile. Seguirá estudiando en Monteagudo la filosofía hasta que, al año siguiente, en 1866, pasa al convento de Marcilla, a unos 60 kilómetros al norte. En Marcilla estudia la teología durante 3 años. Sus compañeros le llaman en ese tiempo el bueno. Uno de sus formadores, el agustino recoleto Juan Gascón, inculcará en aquellos jóvenes las devociones al Sagrado Corazón de Jesús y a María Inmaculada y la fidelidad al Papa. 3 enseñanzas que marcarán después la vida de Fray Ezequiel. El desafío de Oriente, Filipinas. La revolución de 1868 ha roto la normalidad y pone en peligro la vida religiosa. Los superiores deciden enviar cuanto antes a Filipinas a 18 jóvenes estudiantes. Entre ellos está Ezequiel.
El día 4 de octubre de 1869 salen de Marsilia vestidos de paisano, mal trajeados y con todas las precauciones que demandaba la situación. En Cádiz embarcan en la fragata Concepción y acometen el océano rumbo a Filipinas, rodeando el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza. Tras una navegación de 4 meses llegan a Manila, donde continúan su formación para el sacerdocio. Ezequiel vive esos momentos con serenidad y decisión. Tras una intensa preparación espiritual, es ordenado sacerdote el 2 de junio de 1871. Con 23 años, está lleno de energía espiritual y de ilusión. La conciencia de ser enviado para anunciar a Jesús va a constituir de manera absorbente el único motivo de su actividad. Es enviado como compañero de su hermano Eustaquio a Calapán, Mindoro, donde aprende el tagalo, la lengua de los nativos. Hace su trabajo pastoral según la larga tradición de los misioneros recoletos. Apenas 7 meses más tarde, y a pesar de la juventud y poca experiencia de Ezequiel, el provincial lo considera como el misionero más adecuado para acompañar como capellán a la expedición que trata de colonizar la isla de Palawan, continuamente atacada en las correrías de los piratas moros. El celo de Fray Ezequiel se desborda en su primera misión como responsable. Predica, instruye, construye la capilla. Su labor con los expedicionarios es heroica, pues en su mayoría son personas marginadas. Busca la conversión de los indígenas de la isla, intentando llevarlos a poblado. Poco después, una malaria agravada por el esfuerzo realizado le obliga a volver a Manila. Deberá someterse a un tratamiento de hidroterapia en Talisay, isla de negros, y curar su anemia. Restablecido, en 1873 fue destinado a Mindoro. A pesar de tener solo 25 años, es nombrado párroco de Calapán, 1873-1876, y superior de todos los misioneros de la isla. Calapán era una parroquia de enorme extensión salpicada de pequeñas aldeas en las que fieles e infieles convivían pacíficamente. El padre Ezequiel atiende a todos con la misma solicitud. Sin preocuparse del calor, de las distancias o de las enfermedades, propone la creación de 5 nuevos centros misionales e intenta que los misioneros vivan en comunidad como lo más propio de su vocación. En junio de 1876 llega a la localidad de Las Piñas. En poco tiempo, esta población sufre una terrible sequía, una epidemia de viruela que cegó la vida de 126 niños y un incendio de enormes proporciones. Abundan los testimonios de su caridad y cercanía a todos los más necesitados en medio de esa dramática situación. Por eso, los habitantes de Las Piñas le intentarán retener cuando sea destinado a Santo Tomás de Batangas. Después de un año en Santo Tomás, pasa a Santa Cruz, un barrio periférico de Manila, donde compagina su oficio de predicador con el de administrador de la hacienda de Imus. Hay algo en él que cautiva a sus fieles. Para los filipinos es el santulón, como lo llaman, el hombre santo a quien quieren especialmente porque ellos antes se han sentido queridos. Atiende con especial delicadeza a los enfermos, anima a los niños, ayuda a los pobres. Su recuerdo quedará grabado profundamente en aquellas sencillas gentes. Forjador de misioneros. Con 37 años, Ezequiel es un hombre curtido en avatares y religioso ejemplar. Conscientes de ello, los superiores le nombran prior de Monteagudo, la casa donde él mismo se había formado 20 años antes. Pasa allí 3 años de profundo influjo espiritual en los jóvenes, siempre ecuánime, amable, exacto, cumplidor, irá moldeando una comunidad fervorosa. Sendas epidemias de cólera y de viruela pondrán en evidencia su cuidado y delicadeza con los religiosos enfermos. Necesita también participar en la vida de los fieles, en las poblaciones cercanas a Monteagudo, como Tudela, Tulebras,
Ascante, Malón o Tarazona. Predica en las iglesias, participa en novenas, atiende a las comunidades religiosas. Y demuestra, una vez más, su caridad con los necesitados. Continuando con la tradición de la casa, a mediodía se reparte la comida a los pobres. En tiempos de gran escasez, logra dar hasta 500 raciones 2 veces al día. Cuenta para ello con las privaciones de sus frailes y no duda en pedir préstamos extraordinarios para tal fin. En un mundo nuevo. En agosto de 1888 llega una nueva llamada. Se necesitan voluntarios para Colombia, donde quedan unos pocos recoletos ancianos, supervivientes de las persecuciones contra los religiosos, que ahora esperan refuerzos de España. Hace algún tiempo que me parece que el Señor me llama a esta misión. Con Ezequiel, otros 5 religiosos de Monteagudo se suman a su decisión, lo que indica cómo había calado el celo y disponibilidad de su prior en la misma comunidad. Antes de partir, lo anuncia con gozo en el convento de Tulebras a las monjas. Una de ellas dirá que está loco de contento por su nuevo destino. En los primeros días de 1889, Ezequiel llega a Bogotá. Le esperaba una labor ardua. Son pocos, pero cuenta con una confianza grande en el Señor. Procura organizar la nueva vida de los recoletos. Instala una comunidad en el histórico convento del Desierto de la Candelaria, una de la Orden en América, y allí organiza el noviciado. Su otro centro de actividad será Bogotá. En la capital vivió 5 años de intensa actividad. Fruto de su convivencia interior con Jesús de Nazaret, busca aliviar a los pobres, enfermos, tristes, necesitados. Desea contagiar a todos la fe en el Dios que nos ama, y él se siente instrumento de ese cariño. En Bogotá le reclaman su presencia en todas las iglesias, desde la catedral hasta las más pequeñas capillas. Le llaman para atender comunidades religiosas, visitar a enfermos, moribundos y presos. Con su palabra alienta deseos de mejora, anima a todos e ilumina las conciencias con sabios consejos. Con su voz clara y llamativa, habla al corazón. No subo a este púlpito para entreteneros con frases bonitas o escogidas. He subido aquí para dar gloria a Dios y animaros a que también se la deis vosotros. Ezequiel había sido escogido para guiar a la comunidad recoleta en Colombia y centró su preocupación en la vida de comunidad. Tuvo que pedir con insistencia a España que enviasen más religiosos. Poco a poco fueron llegando y pudo pensar en nuevas fundaciones. Ezequiel los anima, los sustituye en algún trabajo difícil. No los reprende, sino que llama la atención con paz. Su delicadeza se expresa aún en su manera de encomendar su trabajo. ¿Podría, si le parece, encargarse de esto? Casanare. La llama de la misión vuelve a arder. Casanare es una extensión casi inexplorada al nordeste de Colombia, tierra de muchas aguas y de caudalosos ríos. El espinazo enorme de la cordillera andina aísla esta zona del resto de la nación. Tras las faldas de las montañas se esconde una extensa planicie que, no en vano, se llama Los Llanos. Allí, los agustinos recoletos han misionado desde 1662. En Ezequiel se enciende aún más la llama de la misión. En cuanto puede, a los 2 años de su llegada a Colombia,
y cuando ya tenía suficientes refuerzos de España, recorre Casanare durante 4 meses acompañado de 3 religiosos. Relata la exploración en 8 cartas, que van siendo publicadas en Bogotá y que conmueven la conciencia cívica y religiosa del país. Hay que abrir en Casanare una nueva etapa. Para Ezequiel no hay razonamientos ni prudencias humanas. Cristo reclama una respuesta ante tantos que no le conocen y que sufren, olvidados por todos. Una sola alma vale más que mi propia vida. Contagia su preocupación por la falta de evangelización, divulga las carencias de aquella población, cuestiona a los políticos. Como Ezequiel no puede quedarse allí, deja a los 3 misioneros, pero no los olvida. Les manda ayudas, les encarece para que cuiden de su salud, les envía más compañeros. Siento que mi corazón desea volver a estas tierras para quedarme en ellas y entregar mi vida al Señor en el temido Casanare. Sus gestiones por promover Casanare dan fruto. Roma decide organizar eclesiásticamente la zona para que sea mejor atendida, y Ezequiel es escogido para una grave y pesada responsabilidad. El 25 de noviembre de 1893 es nombrado vicario apostólico de la misión. 6 meses después es consagrado obispo en Bogotá. El mismo día firma una carta a sus fieles de Casanare. ¿Quién me diera que al exhalar mi último suspiro en una mala choza o en una arenosa playa o al pie de un árbol pudiera decir: ya no queda en Casanare quien no conozca a Cristo? Cumple su ideal de comunidad. Establece 4 comunidades de 4 religiosos cada una que se convierten en centro de operaciones y de vida religiosa común. Concibe un programa de evangelización y de desarrollo humano, para lo que buscará toda clase de apoyos. Promueve la predicación y los sacramentos. Crea recursos para intensificar la piedad. Lleva religiosas para fundar orfanatos y escuelas. Cuando sale de su pobre ranchito, como él lo llama, es para recorrer su misión. Desafía la lluvia torrencial y los truenos de la guerra para predicar, confesar, visitar enfermos o hacer lo que haga falta. Hago de obispo, de misionero y de sacristán. En Casanare no llega a pasar ni 2 años, pero en todas partes dejará una huella imperecedera con su estilo de total entrega personal. Y en los religiosos recoletos deja un ejemplo que acabará por escribir algunas de las páginas más aleccionadoras de la historia de la Orden. Pasto, una década de plenitud. En febrero de 1896 llega a Casanare la comunicación oficial de que Monseñor Ezequiel Moreno ha sido nombrado obispo de Pasto. Ezequiel solo parte a su nuevo destino en abril, cuando es ordenado obispo su sucesor, Nicolás Casas. Situada a unos 900 kilómetros al sur de Bogotá, junto a la frontera con Ecuador, la diócesis de Pasto ocupa un territorio extenso con grandes contrastes geográficos. Hay 2 zonas de calor húmedo y sofocante en los extremos lejanos y socialmente más atrasados. Al este, la depresión amazónica con indígenas semicivilizados. Al oeste, Tumaco, en la costa del Pacífico. Por el contrario, en el centro están las alturas de la cordillera, con poblaciones mejor organizadas, de clima templado y hasta frío. La sede de su diócesis está a casi 2.600 metros de altitud.
Para unir esos tres mundos, el amazónico, la costa y la montaña, las vías de comunicación son casi inexistentes. También para salir de la provincia, de Pasto a Bogotá, se necesitan semanas de camino en lentas cabalgaduras. La capital se distingue por su religiosidad. Tiene una digna catedral y un decoroso palacio episcopal. El nuevo obispo, al llegar, busca la máxima sencillez y pone en su alcoba un jergón de paja. Desde el primer momento, Ezequiel se gana el corazón de la gente. A finales del siglo XIX, el liberalismo antirreligioso casi se había hecho con los resortes del poder en Colombia, tal como ya ocurría en la vecina Ecuador. Ezequiel no claudica ante la avalancha de la propaganda, la difamación y el insulto. A pesar de ser obispo de una diócesis de la periferia, Ezequiel se convierte en el símbolo de la defensa de los valores cristianos en Colombia. Se preocupa por la enseñanza de ideario católico, publica pastorales y folletos para la instrucción de los fieles y para denunciar las injusticias, desvela los ardides de la propaganda antirreligiosa. Pero es en la vida pastoral de cada día en lo que emplea sus mejores fuerzas y la mayor parte de su tiempo. Visita toda la diócesis en viajes extenuantes por caminos impracticables, posadas pésimas y privaciones que le dejan agotado o enfermo. Alienta la llegada de misioneros a las regiones extremas y fomenta la construcción de iglesias y santuarios. Cuando reside en la sede de Pasto, anima a los sacerdotes, atiende a las comunidades religiosas y, como constante de su vida, se hace presente y cercano para con los pobres y enfermos. Una luz en lo alto. Las cartas pastorales de Ezequiel resonarán con fuerza en Colombia y en el extranjero. Quiere mostrar que el liberalismo de su tiempo mina los valores cristianos y conduce a la indiferencia religiosa, al sectarismo y a la violencia. Ezequiel afirma con fuerza la bondad de la fe cristiana y los beneficios que trae a personas y pueblos. Los liberales colombianos y ecuatorianos reaccionan y convierten a Ezequiel en el blanco. Ahora toda la saña de esos periódicos es contra mí. Me han puesto y me ponen de vuelta y media. Revistas enteras no contienen otra cosa que insultos contra mí, bendito sea Dios. Pero lo más doloroso será sufrir la incomprensión de algún obispo y las advertencias que le llegan de Roma. En su afán, Ezequiel prohíbe a los alumnos de su diócesis asistir a un colegio antirreligioso de la ciudad de Tulcán, al otro lado de la frontera con Ecuador. El obispo de Ibarra acusa a Ezequiel de entrar en asuntos internos de su diócesis, en la que está situada Tulcán. Roma obliga al obispo de Pasto a callar y le prohíbe toda publicación. Ezequiel obedeció, pero su clero elevará al Papa León XIII una exposición del asunto para que el caso sea revisado. Como no desea crear problemas, Ezequiel toma la determinación de renunciar a su sede, aprovechando una de las visitas periódicas que, como todo obispo, le corresponde hacer al Papa en Roma.
Finalmente, tras una larga investigación, la Santa Sede da la razón a Ezequiel, pues aunque el colegio no está dentro de su territorio, la mayor parte de los alumnos sí pertenecen a la diócesis de Pasto, y, por tanto, Ezequiel es el responsable de su vida cristiana. A su vuelta de Roma, su entrada en Pasto es una apoteosis con cantos, banderas y discursos. Ante toda esta parafernalia, él pide que las felicitaciones no sean para él, pues todo honor es solo para Dios. Un pacifismo claudicante. A finales de 1899, en Colombia estalla la guerra civil entre conservadores y liberales. Ecuador interviene enviando tropas de apoyo a los liberales, lo que convierte la frontera entre los dos países, donde está la diócesis de Ezequiel, en uno de los puntos más calientes del conflicto. Aunque pierden la guerra, los liberales no dejan su propaganda ni la batalla de las ideas. Sus periódicos venden la imagen de un Ezequiel ignorante, incapaz de comprender las libertades modernas. En Bogotá se conspira para conseguir la deposición del obispo de Pasto y terminar con sus cartas pastorales que tanto animan a los católicos. Y de Ecuador llegan amenazas más contundentes. Si no retiran de Pasto al fraile Moreno, ya sabremos nosotros cómo retirarlo. Una mirada al interior. Pero lo más interesante de este tiempo es asomarse al interior de Ezequiel, percibir su latido íntimo, las fuerzas que motivan sus acciones. Su intensa actividad provenía de una increíble dinámica de oración. Sabemos que dormía unas 5 horas y dedicaba a la oración 6, distribuidas durante todo el día y buena parte de la noche. Había llegado a una profunda simbiosis con los sentimientos de Cristo. Así se explica su serenidad frente a todos esos insultos y difamaciones. Cuando escribe a las personas más cercanas y describe su vivencia de esa situación, no puede evitar un estallido de pasión espiritual, como un volcán lleno del fuego que le quema. También así se explica su alegría en medio de dificultades y su tremenda austeridad, máxima privación personal cuyo fin es poder dar más a los pobres. Enfermedad y muerte. A mediados de 1905 se siente especialmente cansado. Una herida en el paladar sangra continuamente y no cierra. Aunque intenta llevar su trabajo habitual, en octubre el diagnóstico es claro. Se trata de un cáncer y hay que operar. Una comisión del clero le insta a tratarse en España y él les atiende. Llega a Madrid el 10 de febrero de 1906. A los 3 días, en el sanatorio de Nuestra Señora del Rosario, es operado sin anestesia, con cauterizaciones al rojo vivo y raspaduras que soporta con paz absoluta para admiración de los presentes. El 29 de marzo se repite la operación. Todo resulta inútil. El cáncer avanza sin freno. Ha perdido un oído y habla con dificultad. Su decisión es entonces clara. Me voy a morir a Monteagudo, a los pies de mi madre, la Virgen del Camino. El 31 de mayo sale de Madrid, en tren, rumbo a Monteagudo, a donde llega al día siguiente.
En una celda austera, preparada para los enfermos, pasará los últimos días. Aunque los dolores son atroces, no se le observa ni un acto de impaciencia, ni pierde su dulzura habitual con los religiosos. Cuenta con una pequeña tribuna que le permite ver el sagrario y el camarín de la Virgen de la iglesia conventual. Vive en oración. Casi el último día de su vida escribe penosamente un telegrama de agradecimiento al Papa, de quien ha recibido una bendición. El 18 de agosto de 1906 pasa una noche muy agitada. A las 6 de la mañana se sienta en la cama, arregla cuidadosamente las ropas, alisándolas y estirándolas bien. Queda inmóvil un par de horas, en absoluta tranquilidad. Y a las 8:30, a los 58 años de edad, descansa en el Señor. Al llegar a Colombia el telegrama con la noticia de su muerte, todas las campanas de la Catedral de Pasto tocan a gloria. Sé mi luz, enciende mi noche. Su fama de santidad pervive entre sus hermanos y en el sencillo pueblo cristiano. En 1910 se abre el proceso de canonización en la diócesis española de Tarazona. Enciende mi noche, mi noche. En 1975 es beatificado por Pablo VI en Roma. Sé mi luz, enciende mi noche. Y el Papa Juan Pablo II lo canoniza en Santo Domingo el 11 de octubre de 1992. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. Ezequiel, amigo de Dios, defensor de los valores de Jesús, obispo que no descansa por su iglesia, misionero de los abandonados por todos, hermano de los pobres, sereno ante las adversidades, firme y pacífico ante quien busca el mal, fraile Recoleto. 100 años después, en un mundo bien distinto, pero con las mismas necesidades espirituales que entonces, nos llama a desear de un modo incontenible el anuncio del mundo que Dios quiere, el de la paz, la alegría y la esperanza firme, el de la dignidad de toda persona, el que nos enseñó Jesús. By a lantern bright, I fled my house while all in quiet rest, shrouded by the night and by the secret stair I quickly fled. The veil concealed my eyes while all within lay quiet. The
Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide a vuestra santidad que incluya al beato Ezequiel Moreno y Díaz, obispo, en el número de los santos, y que como tal sea invocado por todos los fieles cristianos. El beato Ezequiel Moreno nació en Alfaro, La Rioja, España, el 4 de abril de 1848. Desde niño sintió la llamada de Dios a la vida religiosa y misionera, siguiendo el ejemplo de su hermano Eustaquio. El 21 de septiembre de 1864 tomó el hábito religioso en el convento de los agustinos recoletos de Monteagudo. Como los demás religiosos, en la profesión se comprometió bajo juramento a servir hasta la muerte en las misiones de Filipinas. En 1869, todavía estudiante, se embarcó para las Islas Filipinas. Ordenado sacerdote en junio de 1871, el año siguiente fue nombrado capellán militar y misionero en la isla de Palawan. Ocupó después diversos oficios y siempre se distinguió por su celo apostólico y por el amor a los enfermos. 15 años trabajó en Filipinas, dejando tras sí un halo de santidad. En 1885 fue destinado a España como prior del convento de Monteagudo. Acabado su mandato, en 1888 se ofreció como voluntario para restaurar la orden de los agustinos recoletos en Colombia. Su afán por las misiones lo llevó a internarse en los llanos de Casanare, donde desplegó su celo apostólico, revitalizando las antiguas misiones de la orden. En 1893 fue nombrado primer vicario apostólico de Casanare y 2 años más tarde obispo de Pasto. También aquí dio muestras de su celo apostólico, promovió la erección del vicariato de Caquetá y se preocupó de la misión de Tumaco, que recorrió 2 veces personalmente. Siempre fiel a las directivas de la Iglesia y a los principios del Evangelio, no descendió jamás a compromisos, lo que le acarreó no pocas persecuciones y calumnias. Obispo celoso, pastor solícito, estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. En 1906, herido por una enfermedad incurable, volvió a España, soportando una dolorosa operación que no tuvo éxito. Viendo que llegaba el fin de sus días, se retiró a su querido convento de Monteagudo para morir al pie de la Virgen del Camino, de la que era devotísimo. El 19 de agosto de 1906 entregaba su alma al Señor. El 1 de noviembre de 1975 fue proclamado beato por vuestro predecesor de feliz memoria, su santidad Paulo VI. Ahora pido a vuestra santidad se digne inscribir en el número de los santos al beato Ezequiel, figura admirable de obispo, grande por su santidad personal y por el espíritu evangelizador que inspiró toda su vida.
Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Omnipotente, en comunión con la Virgen María y todos los santos, para que nos conceda la luz y la sabiduría del Espíritu y podamos hacer brillar la luz de Cristo en el rostro de la Iglesia con la proclamación de la santidad de uno de sus hijos. Te pedimos, Señor, acoge en tu bondad la oración de tu pueblo e ilumina nuestras mentes con la luz de tu Espíritu, para que te sea grato nuestro devoto servicio y sirva al progreso de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Santo Padre se sienta y pronuncia solemnemente la fórmula de canonización. En honor de la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y el crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente e invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santo el beato Ezequiel Moreno Díaz, obispo. Le inscribimos en el catálogo de los santos y mandamos que en toda la Iglesia sea devotamente honrado entre los santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significando así nuestro agradecimiento a Dios por lo que ha realizado en nuestro hermano Ezequiel Moreno y Díaz, hoy proclamado santo entre los santos de Dios. Reino que no es de este mundo,
este momento, Monseñor Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, se dirige al Santo Padre. Beatísimo Padre, en nombre de la Santa Iglesia y en nombre del Episcopado y del pueblo de América Latina, y en especial en nombre del Episcopado y del pueblo de Colombia, agradezco a vuestra santidad la proclamación hecha y pido humildemente disponga, sea publicada la carta apostólica de la canonización. Lo ordenamos. Oración fúnebre que ante el cadáver del ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray Ezequiel Moreno y Díaz, obispo de Pasto, Colombia, pronunció el excelentísimo e ilustrísimo señor don Fray Toribio Minguella y Arnedo, obispo de Sigüenza, en la iglesia de Padres Agustinos Recoletos de Monteagudo, Navarra, el día 22 de agosto de 1906. Llora, pobre familia, llora la muerte del más ilustre de tus miembros. Poned luto sobre vuestro luto, muy noble ciudad de Alfaro y nobilísima descalceda agustiniana, madre mía querida, porque la pena que os causara la reciente defunción del ilustrísimo señor don Fray Nicolás Casas y Conde, gloria vuestra y gloria nuestra, agrávase hoy con la de otro hijo no menos insigne. Cúbrete de profunda tristeza, diócesis pastopolitana, porque has quedado huérfana de tu amoroso y amado Padre. Vierte lágrimas, República Cristiana de Colombia, porque la pérdida de ese esforzado campeón de la fe ha sido para ti una pérdida nacional. Lamenta la desgracia, oh Santa Iglesia Católica, porque era el finado uno de tus más eminentes pastores. Y ha muerto relativamente joven, pues había nacido el 9 de abril de 1848. No, el ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray Ezequiel Moreno y Díaz nació el 19 de agosto de 1906. Nuestro gran Padre San Agustín nos dice que los justos hállanse en este mundo como en estado de formación, y que verdaderamente nacen a la vida el día que nosotros llamamos el de su fallecimiento. Enjuga tu llanto, pobre familia. Bendecida al Señor, ciudad de Alfaro y descalceda agustiniana. Mitíguese el dolor de la diócesis de Pasto, de la República de Colombia y de la Santa Iglesia, porque el ilustrísimo señor Moreno ha entrado ya sin duda en las regiones de la inmortalidad, en la vida de la gloria. Hermano de mi alma, juntos entramos un día en la Jerusalén del catolicismo, en la ciudad de Roma. Los dos vestíamos la gala de nuestro hábito recoletano. Pasó algún tiempo y a los dos en el mismo año nos pusieron sobre el hábito una cruz. ¿Por qué no hemos entrado juntos en la celestial Jerusalén? He venido, no sé si a predicar un sermón de honras en las exequias de un obispo o el panegírico de un santo. Mientras la Iglesia no pronuncie su infalible juicio, no sabremos a ciencia católicamente cierta si ya ocupas tu trono en la bienaventuranza, y deber nuestro es elevar sacrificios y otros sufragios por tu eterno descanso. Pero tampoco nos prohíbe la Iglesia que en vista de una vida tan intachable, tan cristiana, tan perfecta como religioso, como misionero y como obispo, y contemplándote mártir, formemos y formulemos nuestro juicio siempre sometido al suyo, no todavía para rendirte culto, mas sí para considerarte en el número de los bienaventurados. De todos modos, fue tu divisa la gloria de Dios
y la salvación de las almas. Sean también las alabanzas que yo te tribute para glorificar a Dios, admirable en sus santos, y para que nos resolvamos a ser tus imitadores, como tú lo fuiste de Cristo. Ilustrísimo y reverendísimo Señor Fray Andrés Ferrero, obispo dimisionario de Jaro, en Filipinas. La oración fúnebre del ilustrísimo Señor don Fray Ezequiel Moreno y Díaz, de la Orden de Ermitaños Descalzos del Gran Padre San Agustín, ha venido escribiéndose desde hace 18 años, y en gran parte nos la ha dejado escrita a ese humildísimo religioso, bien ajeno entonces de que sus notas, aquellas efusiones de su alma enamorada, habían de resonar en esta iglesia de sus encantos y ante esa Virgen de sus amores. Redúcese mi pobre labor a recitar lo que del ilustre difunto han consignado sus biógrafos y lo que él mismo consignara con su pluma, con sus palabras y con sus actos. Justorum semita, nos dice el Espíritu Santo, por boca de Salomón en el sagrado libro de los Proverbios. Justorum semita quasi lux splendens procedit excrescit usque ad perfectum diem. La senda o vida de los justos es como una luz brillante que va en aumento y crece hasta el día perfecto. Yo describiré la aurora de salud, o sea, la niñez e infancia de ese varón justo, que recibió del Señor un alma buena, cultivada con esmero por sus piadosos padres, los cuales ofrecieron en este mismo templo el sacrificio del mayor de sus hijos, de nuestro inolvidable y querido Eustaquio, fallecido hace poco más de 5 años, tras de intenso y largo sufrir, soportado con admirable paciencia. No mucho después de haber profesado el padre Eustaquio, quedó viuda la madre, sin más esperanza que su pequeño Ezequiel. Y también a éste inspiró el Señor la gracia de la vocación al estado religioso, gracia perfectamente secundada por el humilde hijo y no contrariada por la cristiana y generosa madre. Fray Ezequiel Moreno de la Virgen del Rosario tomó aquí el hábito a los 16 años de edad y comenzó a brillar en este cielo, siendo, leemos en una de sus biografías, siendo durante el noviciado modelo de observancia, recogimiento y modestia. Admitido con aprobación unánime de sus superiores a la profesión de votos simples, la emitió gozoso el 22 de septiembre de 1865. Y pasados 3 años más en la práctica de la virtud y en el estudio, hizo la profesión de votos solemnes, avivándose de día en día la luz de su espíritu, al disponerse para alumbrar en otros horizontes. Formando parte de la misión de 1869, llegó al archipiélago filipino a principios del 70, y habiendo terminado allí su carrera literaria y recibido la Sagrada Orden del Presbiterado, celebró su primera misa en Calapán, capital de la isla de Mindoro, donde su hermano Eustaquio era párroco y vicario foráneo. Perfectamente instruido en el idioma tagalog, de que fue luego maestro, diórenle títulos de misionero y capellán castrense, pues se trataba de una colonia militar, y desembarcó en la Paragua el 4 de marzo del 72. Allí, en terreno virgen, cubierto de nociva maleza, tuvo que sentir los efectos del exceso de trabajo y de la escasez de recursos, y principalmente de un clima mortífero, siendo muy pronto víctima de fiebres malignas que pusieron su vida en inminente riesgo y le obligaron a regresar a Manila. Para reponerse, volvió al lado de su hermano, a quien sustituyó luego en la parroquia y vicaría, desempeñando por espacio de 3 años, a satisfacción de todos, tan honrosos y pesados cargos. Organizó allí varias misiones, dando testimonio de sus grandes aptitudes apostólicas, de que ofreció nuevas pruebas, ya en otros ministerios, ya como predicador conventual de Manila.
Cual buen operario evangélico, trabajó el padre Ezequiel en Filipinas. Muchos méritos contrajo en aquellas islas, donde aún perduran gratísimos recuerdos de su laboriosidad, de su dulzura, de sus fervientes e instructivos sermones, de la nobleza de su corazón, de sus virtudes por todos admiradas y veneradas. Y sin embargo, no era aquella su órbita. El Criador de todos los soles le tenía designado otro hemisferio, en el cual brillaría como astro de primera magnitud. Y de tal magnitud era la empresa que iba a confiarle, que quiso la divina providencia disponerle con 3 años de santa preparación en los mismos claustros donde se había preparado antes para misionar en Filipinas. El capítulo provincial, celebrado en Manila el año 1885, le nombró rector de este colegio de Monteagudo. Aquí, dice uno de los que tuvieron la dicha de ser súbdito suyo, aquí, ejemplar en todo y en todo observante, predicaba de continuo con sus actos lo que todos teníamos que practicar para ser perfectos religiosos. Y cuando dirigía su palabra llena de santa unción a la comunidad, no podían menos los corazones de encenderse en el amor de Dios y en el celo por su causa. Aquel amor de padre, aquellos cuidados de vigilante pastor, aquella caridad sin límites, anunciaban al caritativo padre y pastor de mayor número de almas. Cuando nuestro reverendísimo padre Fray Gavino Sánchez de la Concepción, amado de Dios y de los hombres, gloria inmaculada de nuestra descalced, pudo llevar a término su obra magna de restablecer nuestra provincia religiosa de la Candelaria en América, me encargó que recorriese nuestros colegios y explorase la voluntad de los que quisieran tomar parte en la misión que había de salir con destino a Colombia. Vine a Monteagudo antes que a ningún otro. Hablé al padre Ezequiel y me dijo: dispongan de mí según les plazca, pues hace tiempo que me siento como llamado por Dios para esas misiones. Era en agosto de 1888, y a fines de noviembre salió de Santander para Colombia la primera misión, compuesta de 7 religiosos, de 7 varones apostólicos, procedentes todos de este colegio. Iba de presidente el padre Ezequiel, y llegados a Bogotá, entregáronse de lleno a las tareas de púlpito y confesionario, de ejercicios espirituales a todas las clases sociales, de dirección de conventos, colegios y asociaciones piadosas, mereciendo plácemes del clero y de los fieles, de las autoridades eclesiásticas y civil, y principalmente los plácemes de Dios. No hay para qué decir quién era el primero en aquellos trabajos y el alma de tan santa y fructífera labor. Fue el día 7 de noviembre de 1890, nos dice el cronista, reverendo padre Fray Santiago Matute del Santísimo Cristo de la Tercera Orden, cuando nuestro padre Ezequiel, pues ya era provincial, obedeciendo a secreto impulso que le pareció venir de lo alto, salió de Bogotá con dirección a nuestro convento de El Desierto, primero para consultar allí con Dios en el retiro la empresa que meditaba, y segundo, para ir de allá a Tunja, dar ejercicios al clero y consultar con el ilustrísimo señor obispo la conveniencia de realizar su pensamiento. Era este hacer una expedición a los llanos de Casanare, para explorar aquel campo y ver si se podían establecer misiones en favor y bien de aquellas pobres almas abandonadas en su parte moral por falta de operarios evangélicos. Como se ve, el pensamiento era grandioso, pero asaz atrevido, por todo lo que iremos viendo en las cartas que escribió el mismo padre Moreno. Admirables son, en efecto, esas cartas que luego transcribe el cronista y que parecen escritas por un San Francisco Javier. Refiere en ellas el viaje que hizo en compañía de otros 2 padres y un hermano, internándose por los llanos y trabajando todos como apóstoles en los pueblos y rancherías a donde llegaban. Su objetivo era por entonces Orocué, y una vez instalada aquella misión,
Dejó el padre Ezequiel a sus compañeros y continuó solo la exploración de terrenos donde pudieran establecerse otras misiones. Oigámosle cómo cuenta su partida y veamos el retrato vivo de su alma y las elevaciones de su fervorosísimo espíritu. Me despedí llorando de mis buenos hermanos, y ellos lloraban también. Me aparté de ellos ocultando en lo posible lo conmovido que estaba, y por el camino me acordaba de ellos y seguía llorando, no por ir solo, sino porque los dejaba solos, y deseaba en gran manera haber seguido en su compañía y servirles de algo. Recuerdo que en aquellos momentos, o más bien en todo aquel día, pedí por ellos con fervor extraordinario a Dios nuestro Señor, a su Santísima Madre y a nuestra Beata Inés de Benigánin, para que los cuidaran, fortalecieran e hicieran fructuosos sus trabajos. Iba con unos indios que habían estado en las fiestas de Orocué. Mientras preparaban la comida, qué comida, y después de más de 10 horas de penosa marcha, mientras preparaban la comida, continúa diciendo el padre, saqué mi cartera y anoté lo que voy escribiendo, y desahogué mi espíritu con estas líneas que copio de los apuntes. Siento que mi corazón desea volver a estas tierras para quedarme en ellas y entregar mi alma al Señor en el temido Casanare. ¿Se puede trabajar tanto por la gloria de Dios y bien de las almas? Cierto que hay que estar desprendido de todo y ser solo de Dios para llevar la vida de misionero de infieles, pero el Señor hará que de todo me desprenda. Su gracia es poderosa. Me consuela hoy más que otras veces el escribir estas cosas y hablar con el Señor. No puedo hoy hablar con mis hermanos. Puedo decir que estoy solo debajo de unos árboles en estas inmensidades desiertas, y me distrae agradablemente el acordarme de mi Dios, hablar con Él, pensar en sus cosas y en lo mucho que le debe agradar el que todo lo sacrifiquemos por Él y nos entreguemos a esta vida de privaciones de todo género. Además, pasa tan pronto la vida, y si desde estos llanos voy al cielo, ¿qué más necesito y qué más quiero? ¿Quién le dijera entonces que, no desde los llanos de Casanare, sino desde su celda de Monteagudo, había de volar su alma al cielo? Para seguir desempeñando su provincialato e interesar a todos en favor de sus queridas misiones, tornó el padre Ezequiel a la capital de la República Colombiana, cuyos cristianos gobernantes comprendieron la importancia no solamente religiosa, sino patriótica y civilizadora de aquella empresa, y desde luego favorecieron su planteamiento y desarrollo. En julio de 1893 fue aprobada en Roma la erección del Vicariato Apostólico de Casanare y la presentación para vicario, con carácter episcopal, del reverendo padre Ezequiel Moreno, a quien sorprendió y aterró la segunda parte del breve pontificio. Hizo cuanto estuvo en su mano para no aceptar el honroso cargo, y fue preciso que el superior le mandase una y otra vez con toda la fuerza y poder de su autoridad rendir su cabeza al peso de la mitra. Tenía ésta para el ilustrísimo señor Moreno un solo atractivo, el ser allí y en aquellas circunstancias bonum opus, ardua tarea, nuevo holocausto de sí mismo, sin brillanteces de catedral y palacio. El que había dado espléndidas pruebas de piedad, religión, celo, doctrina, prudencia y consejo, son palabras del soberano pontífice León XIII, recibió la consagración episcopal en Santa Fe de Bogotá el 1 de mayo de 1894 como obispo titular de Pinara, vicario apostólico de Casanare, con residencia en Támara. Recibidos con nueva abundancia y especial carácter los dones del Espíritu Santo, desplegó el señor Moreno especial y nuevo celo en el desempeño de sus funciones. Sin hablar de sus dos preciosas pastorales, donde, como en todos sus escritos, se saborean dulzuras de santidad, mentaré lo que de él nos dice el cronista al describir la Revolución Colombiana de 1895. Hallábase a la sazón el ilustrísimo señor Moreno
haciendo su pastoral visita por los pueblos del territorio de su vicariato apostólico, prodigando el bien por donde quiera que pasaba, a imitación del Divino Maestro. Y después de haber recorrido los pueblos de Pajarito, Recetor, Chámeza, San Pedro de Arimena y El Maní, obviando dificultades, llevando la paz a las conciencias, derramando en apenados corazones el bálsamo consolador de la religión católica, encontrábase en el pueblo de Santa Elena, cuando al otro día de su llegada se vio precisado a salir precipitadamente por un aviso que en secreto le comunicaron, según el cual no tardarían en llegar allí una comisión de los revolucionarios que traía la orden terminante de ponerle preso. Después de 1000 fatigas por escabrosos caminos, le asaltó una partida de aquellos desalmados, quienes le exigieron en tono imperante e irrespetuoso el pasaporte. «No llevo otro», les contestó el señor Moreno, «que este pectoral, y me parece suficiente». Desconcertados y admirados ante la digna y enérgica actitud del que debieron respetar, no solamente le dejaron seguir a su residencia de Támara, sino que el jefe de la fuerza proporcionó alimento de que el señor obispo y sus acompañantes estaban muy necesitados. Era voluntad del Altísimo que ese astro de virtudes, esa antorcha que ardía y brillaba, emitiera su luz en otro horizonte y vivificase muchas más almas con los ardores de su celo. Tantos y tan relevantes eran los méritos del ilustrísimo padre Ezequiel, que, a pesar de ser español, fue propuesto por el gobierno de aquella república para la diócesis de Pasto. Hace aquí muy al caso lo que en la pastoral de entrada decía a sus nuevos hijos. Habíamos ido a Casanare como vicario apostólico, en la firme persuasión de permanecer allí hasta la muerte, y en la creencia absoluta de que desde pobre habitación o desde las playas de sus ríos o la espesura de sus bosques, íbamos a presentarnos al eterno juez como escudados y defendidos con las privaciones y trabajos que teníamos que sufrir, para procurar en lo posible la salvación eterna de aquella nuestra grey diseminada por un suelo extenso, poco sano hasta el presente, no abundante en recursos y no escaso en incomodidades y peligros. Tenemos que decir con ingenuidad que esa idea de pasar a la otra vida después de unos años de pobreza, de privaciones y sufrimientos, no dejaba de halagarnos en nuestros ratos de meditación sobre nuestro porvenir eterno. Y por lo mismo, al recibir la noticia de nuestro traslado, nos ocurrió al momento esta pregunta: ¿nos habremos hecho indignos de sufrir por Dios nuestro Señor? Indignos somos, en efecto, de tal dicha. Precisamente porque era digno de sufrir por Dios, fue llevado a la diócesis de Pasto, que está en los límites de Colombia y casi en la frontera del Ecuador, antes tan religiosamente feliz y hoy tan desgraciado. Oh, qué dotes de inteligencia y de carácter desplegó allí nuestro venerado obispo. Es verdad que tenía un entendimiento claro y una instrucción a la altura de su elevada dignidad, pero no era un genio ni un talento excepcionalmente privilegiado, y sin embargo discurre en todo con gran serenidad de juicio y con un criterio tan seguro como sorprendente. De temperamento pacífico y acaso hasta tímido, pónese allí al frente de las huestes católicas, del ejército de la verdad
y lucha victorioso por espacio de 10 años contra el error y el vicio. Para nosotros, el secreto de su saber, de su valía espiritual, del temple de su alma, está revelado en el escudo de sus armas episcopales, formadas por un solo cuartel donde campea el corazón de Jesús, y en la orla se lee esta divisa: Fortitudo mea et refugium meum es tu. Tú eres mi fortaleza y refugio. Tomando posiciones en ese campo de luz y de amor, campo atrincherado de espinas y ceñido con las fortalezas del león de Judá, respondió el insigne obispo de Pasto al reto de los enemigos de Dios, e hizo desde el principio de su pontificado crudísima guerra a la herejía que resume todas las herejías, al error que es fruto y germen de todos los errores, al liberalismo, de cuya malicia intrínseca y funestas consecuencias en el orden religioso y en el orden social no acabamos de percatarnos. Era muy natural que el liberalismo, o sea, el partido revolucionario de aquel país, aborreciese su tenaz y valeroso adversario, a quien hizo blanco de sus furores, arrojando contra él los dardos de la maledicencia y de la calumnia, dardos lanzados desde dentro y sobre todo desde fuera de Colombia. Y llegó la osadía hasta el punto de acusarle como perturbador del orden público y de la disciplina religiosa, nada menos que ante Roma, presentando los cargos tan hipócritamente disfrazados que el señor Moreno creyó conveniente personarse ante el sumo pontífice. Solo una entrevista con el sapientísimo León XIII bastó para disipar la terrible tormenta formada no tanto sobre la cabeza del obispo, quien no hubiese en tal caso conjurado la nube, sino sobre la diócesis de Pasto y sobre toda la Colombia. No cesó nuestro esforzado adalid de luchar por la buena causa, ni tampoco cesaron sus enemigos de injuriarle. Peleaba el señor obispo con las armas de la caridad, de la nobleza y de la lógica, y contestaban sus adversarios con las del odio, de la ruindad y de la descarada mentira, obligándole el año pasado a presentarse en Bogotá como antes se había presentado en Roma, y triunfando allí como había triunfado aquí. Al salir de Pasto el ilustrísimo señor Moreno, cantaron victoria a sus contrarios, asegurando que no volvería a la diócesis. Y cuando se supo que a la diócesis volvía, esparcieron la voz de su cambio de ideas. Regresó en efecto a Pasto y se le hizo un magnífico recibimiento por todos los buenos, recibimiento tan entusiasta que no lo sería más el dispensado en Constantinopla a San Juan Crisóstomo. Ya sabían los verdaderos católicos que su amadísimo padre no había cambiado, y así lo aseguró, contestando a los discursos de felicitación con estas palabras: «El viaje no me ha cambiado en nada. Soy el mismo obispo defensor de la verdad». Por cierto, que en aquella espontánea y consoladora manifestación del pueblo católico hubo un detalle cuya lectura me conmovió hondamente. En el trayecto, dice la reseña, había grupos de gente sencilla y buena, que gozosos caían de rodillas al divisar al prelado. De uno de esos grupos se adelantó una joven madre con su niño en brazos. El nene, con un ademán encantador, ofreció al viajero una corona de plumas blancas rodeada de una cinta escarlata, y la frente del mitrado ilustre se inclinó para recibir la ofrenda de la fe por medio de la inocencia. ¿Qué diría esa corona al ilustrísimo Moreno? No sé lo que diría el señor Moreno. Para mí esa corona era viva semblanza del cáliz ofrecido por el ángel a nuestro divino Redentor en el huerto de Getsemaní. Era la corona del martirio. Dada la implacable saña de los sectarios contra el integérrimo y celoso obispo, todos presentíamos que había de ser mártir. Con vuestro último viaje, le decían las betlemitas en mensaje de gratitud filial y de enhorabuena por su regreso a la diócesis, con vuestro último viaje habéis puesto en indiscutible evidencia que estáis pronto a dar gustoso, si menester fuera, la misma vida por la salud de vuestro rebaño. Ante Colombia entera
os habéis presentado revestido de imponente majestad y bañado en las auroras del verdadero heroísmo, con la diestra extendida en actitud de asir la simbólica palma de los supremos sacrificios. Y mártir ha sido el ilustrísimo señor Moreno, mártir con tanto mayor mérito cuanto que no ha tenido la aureola visible de quien muere por la fe al golpe de cruel verdugo. Ha sido mártir de la verdad, del dolor y del espíritu. Cuánto ha sufrido por espacio de 10 años al defender la verdad católica, y sufría no por la molestia y trabajo que esto le causara, pues hacíalo de buen grado obedeciendo a su fe y a sus convicciones, sino porque el error y la protervia de algunos de sus hijos atravesaba su paternal corazón. No puedo detenerme en referir este martirio del amor, ni hacer otra cosa que indicar su martirio de dolor sufrido con pasmosa, con heroica paciencia, viendo vertida tan abundantemente su sangre en dolorosísimas y repetidas operaciones, soportadas con valor sobrehumano, sin exhalar un quejido, tanto que ponía admiración en los operadores y en cuantos presenciaban las cruentísimas escenas. Sabemos que en aquellos actos ofrecía al corazón de Jesús los dolores consiguientes, unas veces por las necesidades espirituales de su diócesis, otra por la conversión de los pecadores y otras por las benditas almas del purgatorio, y esto le daba una fortaleza que bien puede calificarse de sobrenatural. Terminaré diciendo 2 palabras acerca del martirio de su espíritu. Siempre devoto del Divino Corazón, cuya sagrada imagen veo ahí, enfrente, como velando ante el cadáver, siempre devotísimo, siempre del Divino Corazón de Jesús, ese afecto tomó mayores y más celestiales proporciones desde que fue consagrado obispo, y mucho más desde que en Pasto conoció a las religiosas betlemitas, cuya reformadora, la Madre Encarnación, muerta en edad el 24 de agosto de 1886, fue la Margarita Alacoque de América, pues varias veces se le apareció el Sacratísimo Corazón atravesado con 10 dardos, en significación de las ofensas hechas a Dios al quebrantar sus mandamientos y quejándose de que los hombres no le desagraviasen, rindiendo culto a sus dolores. A desagraviarle se dedicó nuestro amado obispo, escribiendo un librito muy sustancioso, titulado Dolores internos del corazón de Jesús, y fundando la Liga Santa de Víctimas del Sagrado Corazón. En esa liga formaba él a la cabeza de los asociados del 2º grado que piden no sólo conformidad en los trabajos, sino todo género de trabajos y tribulaciones, y al efecto compuso y rezaba una oración cuyo final dice: Contando, oh Jesús mío, con vuestra gracia, que os pido humildemente, mandadme dolores, enfermedades, pobreza, desgracias, amarguras, angustias, desolaciones, lo que queráis. Soy, amor mío, vuestra víctima. Haced de mí lo que os plazca en el tiempo y en la eternidad, con tal que se salven almas, os dé alguna gloria y proporcione algún consuelo a vuestro amantísimo corazón. Amén. Y el Señor le oyó concediéndole padecer, y padecer sin el menor consuelo, en terrible desolación espiritual, pudiendo proferir su alma crucificada el Deus, Deus meus, ut quid de reliquisti me. Buscaba a Dios donde siempre se le halla, en los dolores, en los trabajos, en las cruces, y ni allí encontraba a su amado, sirviéndole esto de incentivo para amarle más. Ved ahí lo más alto de la virtud, lo más sublime de la perfección cristiana, lo que más merece los lauros del heroísmo. Este ha sido para él el martirio más acerbo y el que le ha conquistado la más hermosa palma, la más brillante corona. Ya pasaron aquellas arideces de espíritu, ya terminó aquella escena del Calvario,
ya dice con la esposa de los cantares, Inveni quendilgit anima mea. He hallado ya el que ama mi alma, le tengo y no le dejaré. Pues, diciendo San Pablo, si padecemos con Cristo, con Él seremos glorificados. Si el mismo apóstol escribe que a los predestinados por Dios para que se hiciesen conformes a la imagen de su Hijo, también los ha llamado y justificado y glorificado, no podremos decir que está en el cielo esa alma tan conforme a la imagen de Jesús, el que tanto ha padecido con Jesús y por Jesús. El piadoso joven que respondió fidelísimamente a la gracia de la vocación para el estado religioso, el que brilló en virtudes durante el noviciado y coristado y brilló todavía más en las misiones de Filipinas, el que fue en este colegio modelo de rectores y mereció lucir en los horizontes americanos como misionero, como provincial y como obispo, el que siempre cumplió a maravilla con los deberes de su estado, el que con lágrimas, sollozos y ardientes jaculatorias oraba por espacio de 6 o más horas al día, el que nunca desplegó sus labios en son de queja o reproche contra sus ofensores, el que fue tan amante de la pobreza y realmente pobre que no contaba ni con lo más necesario, el que con valor apostólico confesó a Jesucristo delante de los hombres, el que sufrió tanto y tan heroicamente, el que inflamado su corazón en el fuego del amor divino que Jesús vino a traer sobre la tierra, trabajó como excelente operario evangélico por la gloria de Dios y la salvación de las almas. El que así vive y así muere, no es un justo, no es un santo. Noble ciudad de Alfaro, aquí tan dignamente representada, tú fuiste la primera cuna de nuestros nuevos colegios. Tú has dado constantemente a la descalced agustiniana tus simpatías y tantos religiosos notabilísimos en ciencia y en virtudes. Recibe hoy un estrecho abrazo de mi querida orden recoletana, que si llora contigo, contigo también se congratula diciéndote, tenemos un Hijo Santo. Ilustre Villa de Monteagudo, hoy quedan nueva y especialmente ratificadas tus fraternales y filiales relaciones con los hijos de San Agustín. Por espacio de 77 años ha sido nuestra descalced la encargada de rendir culto a esa princesa, a esa emperatriz de los cielos en este santuario. Hemos gozado con tus alegrías y llorado con tus penas, y nuestras alegrías y penas han sido también tuyas. Hoy nos acompañas en nuestro dolor y en nuestra gloria. Tu cementerio guarda los venerables restos de muchos de nuestros religiosos y guarda también las reliquias de aquel bendito, inolvidable y venerable padre Juan Gascón del Ángel Custodio. Ahora queda enriquecida esta iglesia con otras reliquias, con los restos del ilustrísimo señor don Fray Ezequiel Moreno y Díaz. Oh Sacratísima Virgen del Camino, Madre mía, Madre de mi amadísima descalced, fuisteis las delicias de ese vuestro Hijo y devotísimo siervo que dice hoy, sub umbra ilius quem desideraveram sedi. Veo cumplidos mis anhelos de descansar bajo la sombra, bajo el amparo de mi querida Madre en el santuario de mis encantos. Virgen purísima, ya habréis introducido su alma en las mansiones del cielo, pero si aún estuviese en el purgatorio, sea este el momento en que la subáis a la gloria, para que en la bienaventuranza, seguro de su dicha, esté iluminado y solícito por la nuestra, con la luz perpetua, y brille por toda la eternidad. Anima eius et anime omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei requiescant in pace. Amén.